Muy buenas tardes. En la sesión de hoy se va a comenzar a desarrollar el tema de coordenadas polares, un tema bastante importante para, para el estudio de para el estudio siguiente de cálculo. ¿Okay? Cálculo en varias variables, se ocupa bastante las coordenadas polares y en otro tipo de contextos. Bueno, entonces las coordenadas polares son dotar a los puntos de un plano de otro sistema de ubicación, ¿ok? Esencialmente. Bueno, entonces vamos a partir definiendo las coordenadas polares de la siguiente manera, de manera bastante natural. Vamos a partir con un punto en un plano coordenado, en un plano, se considera un punto y se considera un rayo inicial desde él. Entonces, este es el rayo inicial. Ese rayo inicial se va a llamar eje polar. El punto se va a llamar polo. Ahí está. Se fija ese rayo inicial. Entonces, cualquier punto del plano, a cualquier punto del plano se le puede considerar o se le puede asociar una pareja de números. Esa pareja se va a llamar un par de coordenadas polares, el punto. La primera coordenada va a medir la distancia del punto al origen, y la segunda coordenada mide el ángulo que forma el segmento OP con el rayo. Esa es ese par. Ese va a ser el sistema de coordenadas. Entonces, el plano junto con este sistema de coordenadas se llama plano polar. Entonces lo que nosotros tenemos es, este está fijo, dado cualquier punto, uno considera, siempre hace esta construcción. Tenemos una distancia y tenemos un ángulo. R, teta. He elegido cualquier punto. S. Hay una distancia y hay un ángulo. Aquí entonces uno dice, bueno, ¿cómo medimos el ángulo? Bueno, aquí el ángulo, aquí empieza a aparecer alguna diferencia respecto al sistema cartesiano, ¿sí? Entonces, el ángulo que se forma, bueno, aquí en este caso este ángulo puede ser este, o bien podría ser este. Eso determina al punto. Dado el punto, uno puede asociar esa pareja de números. Como se podrá apreciar más adelante, esa pareja de números no es única, se para. En principio, R, que es la distancia entre el punto que llamamos origen y el punto P, es en principio una cantidad positiva. Aquí se llama distancia dirigida. Eso da la posibilidad de que R sea negativo. ¿Ok? Y tenemos que interpretar eso en este contexto. Tenemos entonces el plano polar. Al punto le asociamos esa pareja de números, que se llaman las coordenadas polares, unas coordenadas polares. Veamos un ejemplo. El punto P1 tiene coordenadas polares 3 pi cuarto. El punto P2, lo he dibujado por acá, coordenadas polares 4, 3 pi cuarto. El punto P3, coordenadas polares 2, 7 pi cuarto. El punto P4 tiene coordenadas polares 1, 7 pi cuarto. ¿Ok? Esas son las coordenadas. Debe tenerse presente que el ángulo asociado al punto no es único, y basta pensar en el punto. Aquí es conveniente hacer algunos dibujos. Basta pensar en el punto P de coordenadas polares
2 pi sexto, ¿ok? Y ese punto P, que tiene esas coordenadas, también tiene estas coordenadas. Menos 11 pi sexto. Luego el punto P también tiene estas coordenadas. 2 menos 11 pi sexto. Y ese punto tiene también estas coordenadas. Voy a tomar plomo acá. 13 pi sexto. 2, 13 pi sextos. ¿Ok? Bueno, vamos a rebobinar entonces acá. Se va a comenzar a hablar de las coordenadas polares del punto, del sistema de coordenadas polares, y lo que se estaba señalando es que uno comienza con... Buenas tardes, sí. Vamos a partir en el estudio de las coordenadas polares asociando a cada punto del plano una pareja de números. Nosotros ya sabemos, voy a rebobinar acá, de que si uno escoge un punto cualquiera en el sistema de coordenados de planos cartesianos, significa que tomas líneas paralelas a lo que llamamos ejes coordenados, y esas líneas paralelas determinan únicos puntos en ambos ejes, y esos puntos están identificados con números reales, así que al punto del plano le asociamos una pareja de números que son las coordenadas cartesianas. Bueno, queremos hacer lo mismo de otra manera, asociarle a un punto coordenadas. Esta manera, esta construcción, que es la construcción cartesiana, garantiza que hablar de punto es lo mismo que hablar de coordenadas. Hay una correspondencia bionívoca, dice uno. Por lo tanto, va a ser sinónimo, ni siquiera es necesario hacer el punto, representar el punto físico, sino que uno se queda con sus coordenadas. Bueno, aquí vamos a hacer algo muy parecido, no exactamente igual, porque no hay unicidad, pero también muy parecido en el sentido de que asociarle a un punto físico que uno lo dibuja un par de coordenadas. Y la idea es la siguiente: uno toma un rayo, que es un segmento que tiene un punto inicial, una recta con un punto inicial. Ese punto inicial le llamamos polo, el rayo le llamamos eje polar, y uno dado cualquier punto en el plano, vamos a considerar dos números, que son las coordenadas polares, en realidad un par de coordenadas polares. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los números? ¿Cómo llenamos las coordenadas? La primera va a ser la distancia entre el punto y el origen. En principio es una cantidad positiva, en realidad vamos a relajar esa idea. Y la segunda coordenada va a medir un ángulo. Es el ángulo que se forma, que se está indicando ahí. Es el ángulo que se forma entre el rayo, que está fijo siempre, y el segmento OP. Me voy a volver a hacer el dibujo acá. Aquí puedo considerar el punto P. Entonces, uno dice, bueno, este punto P tiene asociado automáticamente R y un ángulo. Aquí empiezan a aparecer algunas de grandes diferencias respecto a las coordenadas cartesianas. Es que dice, bueno, un ángulo, dibuje un ángulo tomando en cuenta que el lado final es el segmento P. Entonces puedo pensar en este ángulo. Bueno, entonces digo ese R, teta. Al punto le asocié esa pareja. Esas se llaman las coordenadas polares, punto. Aquí empiezan a aparecer algunos detalles que marcan una diferencia respecto a la anterior, que uno dice, bueno, respecto del radio, está listo, R va a llamar radio, y hay una dificultad técnica acá, dice, bueno, pero en realidad
el ángulo que puedo considerar podría ser este otro. Y uno dice, sí, claro, puedes considerar ese otro. Listo. Entonces estas son las coordenadas del punto. Entonces se pierde automáticamente la unicidad. Por eso que en la definición dice, se llama un par. Puede haber más de un par. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, en realidad yo puedo darme cuenta que puedo considerar muchos ángulos. Uno puede dibujar muchos ángulos. De hecho, se para aquí y da esta vuelta y llego a ese ángulo. Y ese ángulo que está acá es θ más 2π. ¿Ok? Y también me sirve. Así que uno tiene un par de coordenadas polares, una pareja de números. Se pierde la unicidad. Eso que podría ser un problema, en algún sentido también es una ventaja, en algunos sentidos, para algunas cosas. Entonces, el punto, le podemos asociar muchos ángulos del par polar. Por eso hablamos de un par polar. Entonces, cuando uno fija el ángulo, es decir, el ángulo lo fijamos en que varíe en una cierta parte, puede hablar de un par concreto, que se llama par principal. Entonces, estábamos diciendo de que, bueno, el ángulo asociado no era único, eso es lo que queremos decir. El punto, con estas coordenadas polares, 2 bisecto, que el punto que se acaba de dibujar ahí, también se puede considerar con ese ángulo, y también se puede considerar con ese ángulo. Estas son el punto original, que era 2 bisecto. Entonces ese punto tiene 3 coordenadas polares, en realidad tiene infinitas, ¿no? Hay infinitas coordenadas polares del punto. ¿Ya? Así que hay que tener presente, en general, uno dice en general, un punto de coordenadas rθ, si tú logras encontrar un ángulo asociado al punto, tú tienes mucho. Voy a colocar aquí equivalente. Tú tienes una cantidad infinita de ángulos que puedes considerar. Cualquier vuelta completa del nodo cae en Z, ¿no? Así que tengo una colección de coordenadas polares del punto. El detalle es que si uno precisa la variación, esto es muy parecido, y hay que hacer la analogía con el argumento de un número complejo. Cuando el número complejo lo escribe en forma polar o en forma exponencial, uno dice, el argumento del número complejo lo queremos hacer variar entre 0 y 2π, o bien entre menos pi y pi. Ahí está fijando el ángulo. ¿Ya? Entonces uno puede decir, si θ está en este intervalo, si uno fija el ángulo, entonces en algunas partes le llaman par principal. Eso son unas coordenadas polares, o las coordenadas. Pero uno tiene que declarar con anterioridad que ese ángulo está fijo, la variación del ángulo. Bien, entonces tenemos las coordenadas polares del punto. La primera coordenada es la variable radial y la segunda la variable angular. Bueno, el rayo se llama eje polar. El polo, que es el extremo del rayo, bueno, es el polo. El plano polar es el plano con este sistema de coordenadas. El polo tiene estas coordenadas. Radio 0, radio generalmente mide distancia. Esta distancia 0 del polo es el polo, y el ángulo puede ser cualquiera. La segunda coordenada es ángulo 0, o bien cualquier ángulo. Si la primera coordenada es 0, estás ubicado en el polo. Ya, y aquí viene una cosa bien interesante que te estresa, ¿no? Que en principio R
R mide distancia, aquí se habla de distancia dirigida porque se permite que sea negativa. Entonces, en el caso que es negativa, va a interpretársela de esta manera. Esto hay que detenerse un poco acá para mencionarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si tenemos un punto con radio negativo, ¿ok? Si la primera coordenada es un número negativo, geométricamente ese punto está ubicado aquí. Uno, ¿cómo dibuja ese punto? Uno toma el radio positivo, es decir, toma una distancia positiva, y considera el ángulo sumándole 180, sumándole pi. El punto en cuestión es este. Este es el punto de coordenadas polares, radio negativo, ángulo. Está sumando 180, convención pi. Este es teta más. Entonces puede, y de hecho va a ser útil, permitir que la primera coordenada sea negativa también. Entonces, si uno permite que la primera coordenada sea negativa, aumenta la cantidad de posibilidades de representar el punto, digámoslo, de etiquetarlo. Entonces, fíjense en el ejemplo acá, el punto menos 4 pitercios es el punto que está ubicado, bueno, si nosotros lo dibujamos ahí, el punto de coordenada menos 4 pitercios corresponde al punto de coordenadas polares, o es equivalente al punto de coordenadas polares 4 pitercios. Punto de coordenadas menos 4 pitercios es equivalente con ese. Este ángulo es 4 pitercios. ¿Okay? Permitimos el ángulo que sea, el radio que sea negativo. Eso es lo que estamos diciendo. 4 pitercios, este es el punto, aquí está ubicado. Entonces, con esta información, permitiendo que el radio sea negativo, uno tiene que todo punto del plano polar se puede etiquetar o puede ser representado por un punto con radio negativo. Eso es lo que estamos diciendo aquí, es siguiente. Si este es un punto P, entonces tenemos asociado a ese punto los siguientes. Este punto que está acá es por convención es el punto de coordenada menos r, teta, que es r, pi más teta. Ahí. Este otro punto es el punto que es simétrico respecto a esa recta, o al eje Y. Este punto tiene coordenadas r, pi menos teta, pi menos teta, ¿okay? Este punto que está acá es el punto de coordenadas r, menos teta. Este ángulo es teta, este ángulo es menos teta. ¿Okay? Y estos puntos también pueden ser escritos de la siguiente manera. Este punto se puede escribir también como menos r, pi menos teta. Pi menos teta. Este punto se puede escribir también como menos r, menos teta. Y este también se puede escribir como menos r, pi más teta.
Tanto un punto puede ser representado también como un punto con coordenadas con radio negativo. ¿Ya? Hay que tener presente entonces al momento de este ángulo pi más teta. Esto es lo que está ocurriendo aquí, en esta parte. Pi más teta, ese. Pi más teta, es ese. Ese que está acá es pi menos teta. Pi menos teta. Bueno, cuando veamos la conversión de polar en cartesiano, vamos a reforzar un poco más esa idea. A ver, entonces, ¿cuál es la idea acá? Hacer la comparación con el sistema de coordenadas cartesiano que me he venido trabajando. Entonces, uno esperaría, en el plano polar, estudiar curvas en el plano polar. Lo que uno ha estudiado hasta el momento en el plano cartesiano, ha estudiado curvas, rectas, circunferencias, elipses, cónicas en general. Las curvas en general en el plano cartesiano tienen una ecuación. Los puntos x, y verifican una ecuación. Entonces uno esperaría que en el plano polar las curvas también tengan su ecuación. Como las coordenadas son r y θ, aquí uno debería esperar una ecuación en términos de esas variables. F de r, θ. Entonces una curva en el plano polar debería ser el conjunto de todos los puntos que verifican una ecuación en sus respectivas coordenadas. No es de extrañar entonces. Generalmente, a diferencia de lo que ocurre en el caso cartesiano, la mayoría de las veces uno puede despejar R en esta ecuación y estudiar ecuaciones que representan curvas polares de esta forma. El radio depende del ángulo. ¿Ya? Muchas veces se puede trabajar de esa forma. Entonces una curva en el plano polar es el conjunto de los puntos que verifican una ecuación en esas coordenadas. ¿Ya? Entonces vamos a introducir algunas curvas. Con más detalle en la próxima clase vamos a estudiar curvas que son un poco más interesantes. Entonces uno parte con las curvas más sencillas que puede considerar. Insisto acá, a ver, cuando uno tiene un plano, uno hace un dibujo en el plano, por ejemplo un círculo. El dibujo que uno hace, lo hace con independencia de si los puntos están en un sistema de coordenadas o no, u otro. Este es el dibujo que está haciendo. El dibujo es la geometría. Entonces, esa circunferencia, pues, los puntos de la circunferencia pueden estar escritos en coordenadas cartesianas, y por lo tanto la circunferencia tiene una ecuación, o bien sus puntos pueden estar representados en coordenadas polares. Entonces la pregunta es, si tengo una circunferencia, ¿cuál será la ecuación en el mundo polar de esa circunferencia? Entonces uno va a empezar a estudiar por casos. ¿Cuáles son las circunferencias más simples? Bueno, las más simples son las que tienen el centro en el origen. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál será la ecuación de la circunferencia en el plano polar cuyo centro está en el origen? ¿Cuál es el origen? El polo. Entonces uno parte por ahí. ¿Mm? Entonces uno observa lo siguiente. Si uno fija un número positivo, R0, por ejemplo, ¿sí? Y uno considera el punto polar de coordenada R0, θ, pero θ es cualquiera, entonces lo que uno describe al hacer variar el ángulo es una circunferencia. Todos los puntos que están en la circunferencia, el radio es el mismo, pero lo que varía es el ángulo.
¿Ok? Así que la ecuación de la circunferencia con centro el polo está dada por una ecuación de la forma R igual constante, por ejemplo. Esa es la ecuación de una circunferencia, cuyo centro es el polo. Por ejemplo, si R es 1, entonces en el plano polar todos los puntos de la forma 1, θ representan una circunferencia de radio 1 y ese centro. El centro es el origen. ¿Ya? Ahí tenemos el primer ejemplo. Fíjate que si R es menos 1, generamos la misma circunferencia. Los puntos de la forma menos 1, θ, como el radio negativo, se consideran como aquellos puntos de la forma, sumarle al argumento, al ángulo, pi. Entonces, como este ángulo es arbitrario, como θ es variable, esto también es variable. Así que está generando la misma circunferencia. Si R es positivo o es negativo, está generando exactamente la misma circunferencia. Así que genera la ecuación de la circunferencia de la forma R igual constante. Una circunferencia. Entonces, se ha estudiado el caso en que la variable radial está fija. Entonces, naturalmente, uno se pregunta, ¿qué pasa si ahora la variable angular está fija? Si ahora el ángulo está fijo, pero el radio es variable, ¿qué figura es la que uno genera o qué curva la genera? Y la que genera es una recta. Una recta que pasa por el polo, después vamos a estudiar el caso general, es el conjunto de todos los puntos polares donde el ángulo está fijo y el radio es variable. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Nosotros consideramos el ángulo θ igual pi sexto, está el dibujo. Si nosotros tomamos un ángulo θ igual pi sexto respecto del rayo, entonces todos estos puntos que están en este lado del ángulo tienen radio arbitrario y ángulo pi sexto. Todos los puntos que están ahí. Todos los puntos que están ahí tienen radio positivo y ese ángulo. El punto 0,0 también está cuando R es 0. Si uno permite que el radio sea negativo, uno genera toda esta otra parte. Todos los puntos que están en la prolongación son puntos de la forma menos R pi sexto, donde R es positivo, por la convención. Ese punto también tiene coordenadas R 5 pi sexto, 7 pi sexto. Pi más pi sexto. Aquí le sumamos pi más pi sexto, que es el punto R 7 pi sexto. En conclusión, cuando el radio está fijo, cuando el ángulo está fijo y el radio es variable, generas una recta. ¿Qué propiedad tiene esa recta? Pasa por el polo. Así que todas las rectas que pasan por el polo tienen ecuación ángulo constante. Aquí tenemos dos ejemplos de curvas en el plano polar con su respectiva ecuación. La circunferencia con centro del polo y la recta que pasa por el polo. ¿Qué pasa cuando el centro no está en el polo y qué pasa cuando la recta no pasa por el polo? Lo vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Okay? Bueno, y uno puede describir conjuntos más generales
Usando lo anterior, por ejemplo, uno puede considerar los siguientes conjuntos en el plano polar, puntos de la forma r, θ, insisto, la primera variable es radial y la segunda angular, el radio se mueve entre 1 y 2, el ángulo se mueve entre 0 y pi medios, aquí hay un error de pi medios. ¿Qué es la figura que está acá? Esta. Todos los puntos que están ahí verifican una. Si llamamos R2, nosotros consideramos todos los puntos de la forma R, θ con R mayor o igual que 0 y 0 menor o igual que θ menor o igual que pi medios, entonces lo que nosotros tenemos acá, que esa región sería toda esta. Esta línea, voy a marcar en verde acá, esa línea es la recta θ igual pi medios. Este es el eje polar, ahí. R es positivo y θ se mueve entre 0, así que todos los puntos que están acá, un punto cualquiera tiene coordenadas R, θ, donde el ángulo está entre 0 y pi medios. Digámoslo, sería el primer cuadrante, no tenemos derecho a hablar de primer cuadrante porque eso queda reservado para las coordenadas cartesianas, pero sería el equivalente del primer cuadrante. Entonces el conjunto R1 es la cuarta parte de esa región anular, ¿no? La región anular completa, en la región anular, para tener la región anular completa, tú tienes que solamente dejar que el radio se mueva entre 1 y 2 y dejar libre el ángulo. La región anular completa son tipos de la forma R, θ con 1 menor o igual que R menor o igual que 2. Esa es la región anular. Al restringir el ángulo te queda una parte, ¿no? Y en 2 estamos considerando el radio es libre y el ángulo se mueve entre 2 pi tercio y 5 pi sexto. Se mueve entre esta línea y esa línea. Es la región que está en celeste. Todos los que están ahí, todo lo que está ahí, tiene un ángulo entre esos dos. Esto se extiende para acá, ¿no? Un conjunto grande. Y así uno puede representar regiones en el plano. Es importante manejar eso porque vamos a encontrar regiones acotadas por curvas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es estudiar, a ver, me voy a adelantar lo que vamos a empezar. El objetivo es estudiar una curva que tiene una ecuación, dibujar la curva, por ejemplo, algo así, no sé, darnos cuenta que esa curva encierra una región y hallar el área de esa región. Y en la determinación del área de la región vamos a necesitar una expresión integral, una integral que calcule. ¿Ya? Eso es el objetivo, vamos a calcular área de regiones encerrada por curvas polares. Entonces necesitamos conocer las curvas polares, su ecuación, y cómo se dibujan, cómo se estudian. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, un primer acercamiento a eso es recordar la conexión entre las coordenadas. Porque, vuelvo a insistir, uno lo que tiene es un plano físico, y lo que uno considera es un punto físico, que uno lo dibuja acá, y a ese punto le puede asociar un par de números, en un sistema o bien en otro sistema. El punto físico no cambia, lo que va a cambiar es cómo vas etiquetando el punto. Con esas coordenadas o con otras coordenadas. El punto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué relación hay entre esas coordenadas? Bueno,
eso es como las unidades de medida, ¿no? Entre una unidad y otra hay una conexión. Y la conexión es bastante directa acá, no tiene una dificultad muy grande, es bastante directa si uno considera un punto. Fíjate que aquí, esto es, podríamos usarlo como equivalente, ¿ah? Aunque aquí uno puede abusar de la notación y hablar de igual, ¿ya? En el sentido de que es el mismo punto que estás considerando. Entonces, la idea es bastante directa, no es difícil darse cuenta, que si tomamos un punto P, de coordenadas cartesianas x e y, entonces esta longitud es x, la otra es y, tiene un triángulo rectángulo, R es el cateto, es la hipotenusa, y θ es el ángulo que se forma. Entonces tenemos que ese punto tiene esas coordenadas polares y están conectadas naturalmente por las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces uno dice acá, si nosotros hacemos coincidir, para hacer esta asociación, uno hace coincidir el rayo o el eje polar con el eje X positivo, hace coincidir los dos el polo con el 0, 0, ¿ok? Entonces, y el rayo θ igual pi medios, o esa recta la hace coincidir con el eje Y, ¿ya? Entonces, uno puede hacer esa asociación y se cumple esta condición. En el triángulo arriba, por trigonometría básica, el coseno de θ es x sobre r, y el seno de θ es y sobre r. De acá entonces uno puede despejar x e y, y tiene que x e y es r coseno de θ y r seno θ. Es decir, si conocemos las coordenadas polares, podemos obtener las coordenadas cartesianas de la manera que se está indicando 0.1. Voy a cambiar esta cuestión, voy a colocarle 0.1. ¿no? Voy a colocar punto 1 y punto 2. Aunque usa punto, coma. Bueno. Este se refiere a 0.1. Bueno, llegamos ahí. Conocidas las coordenadas polares, se tienen las cartesianas. Ahora, si tienen las coordenadas cartesianas, tú puedes obtener de las coordenadas cartesianas del punto las polares. ¿De qué manera? Como se está indicando en 0,2. El radio se obtiene de esta relación. Fijarse que formalmente el radio puede ser más o menos este número. Más y cuadrado. Formalmente el radio es ese. El cuadrado puede ser negativo. Vamos a ver un par de ejemplos. Y el ángulo es tal que la tangente de él es y sobre x. Por supuesto, el x tiene que ser distinto de 0 para poder calcular el ángulo. Si el x es 0, si el x es 0, es porque el punto originalmente estaba en el eje y. Todos los puntos del eje y son puntos de coordenadas 0, y. No puedes calcular el ángulo usando esta regla, pero en este caso el ángulo es inmediato, porque el ángulo en ese caso, bueno, o es bien pi medio o menos pi medio, dependiendo si el punto está ahí o acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso que x es 0, es decir, un punto de coordenadas 0, y, este punto le podemos asociar el punto polar
pi medios, y si el i mayor que 0, o bien le podemos asociar el punto menos i, voy a colocar valor absoluto aquí, menos pi medio, por ejemplo, si el i es negativo. O bien puedes colocar en vez de ese punto, este punto, 3 pi medio, dependiendo cómo quieras medir el ángulo. ¿Sí? Si el x no es 0, pues se calcula de esa manera que está ahí. Entonces lo interesante aquí, si tú fijas la manera de variación, la forma como varía el ángulo, si queremos considerar ángulos solo en ese intervalo, hay único. No es una obligación eso, pero hay un único. Entonces ahí se tiene unicidad cuando se fija el ángulo. ¿Okay? Entonces veamos un ejemplo de esa idea. El punto polar 1,4 pitercios. El punto 1,4 pitercios está en ese ángulo ahí. 1,4 pitercios. Radio 1, ángulo 4 pitercios. Corresponde a un punto en el plano cartesiano que está en el tercer cuadrante. Ambas coordenadas son negativas. Entonces, x es 1 coseno de 4 pi tercio, e y es 1 seno de 4 pi tercio. Que son los números que aparecen ahí. Es consistencia entonces en la ubicación en el plano cartesiano. El punto cartesiano, por su parte, el punto cartesiano de coordenadas menos 3,1, este cartesiano, ahí, ese punto que tiene coordenadas, llamémoslo P, ¿cuáles son las coordenadas polares de ese punto? Bueno, las coordenadas polares de ese punto, calculamos el radio y el ángulo. ¿Qué radio y ángulo corresponde? Bueno, aquí podemos hacerlo de varias formas distintas. Podríamos calcular r cuadrado como menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto es 10. Entonces aquí hay dos formas. Entonces uno dice, si es radio, es raíz de 10. Si R es positivo, ¿cuánto vale teta? Si R es 10, ¿cuánto vale teta? Bueno, si R es 10, ¿cuánto vale teta? Uno dice, bueno, ¿cómo calculamos teta? Teta lo calculamos de esta manera. Ahí, tangente de teta, y sobre X. Tangente de teta es 1 sobre menos 3. Resulta que cuando uno calcula este ángulo, la calculadora nos da en grados, si uno trabaja en grados, nos da este ángulo. Aproximado. Menos 18,43. Bueno, pero si uno dibuja el ángulo de menos 18,43, está pensando en este ángulo. Este ángulo que está aquí es menos 18,43. Que no es el ángulo que estamos buscando, porque el punto está en el segundo Mm. cuadrante. El ángulo que estamos buscando es este ángulo.
Entonces lo que hay que hacer aquí es ajustar el ángulo de la calculadora. El ángulo correcto, llamémoslo de estrella, va a ser 180 más teta. Ese es el ángulo que tenemos que considerar, que es 161, porque está en el segundo cuadrante. Y entonces el punto, las coordenadas polares son estas. O sea, el ángulo que obtenemos de la tangente no nos sirve, pero si quisiéramos usar el ángulo de la calculadora, tenemos que cambiar el radio y considerar lo negativo. Si R es teta, si R es menos 10, entonces teta es el que no, es el que sale la calculadora. ¿Por qué razón? Caemos en lo mismo, porque este punto polar, con estas coordenadas, por convención, cuando el radio es negativo, uno cómo lo ubica, cómo lo dibuja ese punto, cuando el radio es negativo, uno dice, ¿cómo dibuja un punto con radio negativo? Dice, transforme el radio en positivo, y al ángulo súmele 180. O sea, es el punto polar que estaba anteriormente, ¿no? Entonces ese es el detalle que hay que tener cuando uno calcula un punto, cuando pasa de las cartesianas a las rectangulares. Es por esa razón que que el R está dado por esa relación, sin entrar a fijar el signo del radio. ¿Okay? Porque el valor de R que uno quiere escoger también depende del ángulo que quiere escoger. Ese es el detalle que hay que tener presente en la conversión. Entonces, hay más de una manera de representar el punto. Bueno, entonces tenemos la conexión entre las coordenadas cartesianas y rectangulares, conociendo las polares, las cartesianas y polares. Si tienes las polares, hay una única manera de encontrar las cartesianas, que es esta, y no hay vuelta. Y si tienes las cartesianas, ahí tú puedes elegir más de una manera de encontrar las polares. Insisto que si uno fija previamente la variación del ángulo, si dijo voy a tomar solamente ángulos aquí, esto fijando el ángulo fija cómo tiene que ser el radio también. ¿Ya? Pero si uno no hace ese comentario, hay más de una manera de etiquetar el punto. Bueno, entonces uno naturalmente, todo esto que está acá es una manera un poco enredada, una idea bastante simple. Hay una idea simple acá. Esa es una idea simple. Cartesiana polar. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos estudiar, hacer matemática en el plano polar, pero uno parte de algo conocido. Entonces uno dice, bueno, si tengo una curva conocida acá, y sé que esa es su ecuación, ¿cuál será su ecuación en el plano polar? Entonces la manera directa o la manera sencilla de obtener la ecuación, si conocen la cartesiana, es simplemente cambiar x e y por r coseno teta y r seno teta. Si tú reemplazas en tu ecuación x e y, tú obtienes una ecuación ahora en esta variable. Y esa es la ecuación polar respectiva. No hay mucha ciencia en esto, ¿no? Cero. O sea, el mismo punto físico, los puntos del plano verifican esta ecuación y también esta otra, de forma polar. Entonces uno puede tomar una ecuación conocida y ver cómo queda en el plano polar. Entonces dice, mira, la ecuación x por y igual alfa tiene su equivalente en esa. R cuadrado coseno de teta seno teta. Claro, porque estamos reemplazando xr coseno e ir seno y llega de inmediato a eso. Esa es una ecuación de una hipérbola. Es una hipérbola. Lo sabemos.
La segunda dice, esta ecuación en forma polar queda así. Muestre que esa ecuación en forma polar queda así. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar x e y por r coseno r seno. Pero antes de hacer ese reemplazo, si lo hacemos directamente, va a quedar un cálculo muy largo. Así que la estrategia acá, en general, es esta. Tratar de formar este tipo de expresiones. Si nos aparece alguna expresión de esa forma, cambiarla por r cuadrado. Entonces la estrategia es forzar que aparezca varias x cuadrado más y cuadrado en algún contexto. Bueno, eso es lo que va a motivar por qué estamos tratando de forzar esta escritura. Esta parte se puede expresar así, si uno se da cuenta que hay un cuadrado binomio. Y esa otra diferencia se puede escribir así. Esta es un poco más rebuscada, pero funciona, es cierto. Entonces, la expresión original puede ser escrita de esta manera. Insisto, lo que está detrás es no reemplazar directamente r coseno, r seno sin forzar, sino que forzar este tipo de expresiones. Que es lo más posible. Y después ir reemplazando. Entonces, la expresión original es equivalente a la que está en estrella. Y aquí, nuevamente, uno se puede dar cuenta, aquí hay que tener un poquito más de ojo, ¿no? Que todo el lado izquierdo, a su vez, es el cuadrado de este binomio. Ese. Por lo tanto, uno puede elevar al cuadrado, sacar raíz y llegar a esta expresión. Y ahora reemplazar en este nivel por r coseno y r seno. Entonces nos quedaría, si uno reemplaza, nos queda esta ecuación, que después de simplificar por r queda esta. Y la curva que nos está pidiendo es con el signo positivo. Y llegamos entonces acá. Esa que está, ¿no? Se llega directamente a esa que está ahí. No es tan, insisto, no es tan inmediato, pero lo que está detrás es reemplazar de manera conveniente la transformación polar. Bueno, ¿qué pasa con el signo negativo? Este fenómeno lo vamos a considerar un poco más adelante. Eh, ¿Por qué nos quedamos con el signo? Bueno, con el signo más nos aparece lo que nos dice, que era lo que queríamos hacer, pero nos aparece otra ecuación, que con el signo menos, bueno, y esta resulta ser equivalente a la anterior. La ecuación no es la misma, pero la curva que dibujan, que describe la misma. Aquí se produce el mismo fenómeno de la circunferencia. Si A es mayor que 0, esta ecuación y esta ecuación generan la misma circunferencia. La circunferencia de centro del polo y radio A. Ya, en ese sentido, estas ecuaciones se dicen equivalentes. Son equivalentes. Generan la misma curva. Bueno, en ese sentido va a ocurrir con esta otra que está sobrando. ¿Ah? Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Son equivalentes. Produce lo mismo. Entonces, naturalmente, si uno tiene una ecuación cartesiana, tiene la correspondiente en polar. Entonces, como para ir cerrando esta parte, vamos a retomar desde aquí.
transformar la ecuación polar a una cartesiana. Hagámoslo al revés ahora. Es decir, si tienes una ecuación polar de esta forma, a uno le gustaría ver cómo queda en forma cartesiana. Cero. ¿Cuál sería la ecuación en forma cartesiana? Y hay que tener presente de que uno tiene que formar, por supuesto, lo único que tiene que tener claro es que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, y que x es r coseno teta, y que y es r seno teta. Con esa información tiene que poder trabajar. Entonces uno empieza a hacer un poco de álgebra acá. Cosecante es 1 sobre seno, así que la ecuación original es equivalente con esta. Y seno de 2 teta es 2 seno de teta coseno de teta, así que tengo esa expresión. Y si uno distribuye el r, esa parte me la salté, pero uno dice, bueno, esto lo tengo que escribir 2 r seno de teta r coseno de teta igual a 1. Y esta parte es x, esta parte es y, esta parte es x. X. Ahí. O sea, queda 2, x por y es 1. O sea, la ecuación polar en coordenadas cartesianas es 2x por y es 1. Y esa es una hipérbola. ¿Cómo quedaría la segunda? La idea es forzar que aparezca el r coseno y r seno para cambiar por x e y. Entonces un poco de álgebra de nuevo. Secante 1 sobre coseno, así que quedaría así. Y 1 más tangente es 1 más seno de teta sobre coseno de teta. Así que si multiplicamos por coseno, a ambos lados llegamos a esta igualdad. Ya, y aquí viene un truco que se ocupa con cierta frecuencia. Coseno de teta, de aquí podemos, yo quiero hacer aparecer x e y, así que podríamos hacer lo siguiente, x sobre r igual coseno teta, y de acá podemos hacer y sobre r igual seno teta, y reemplazar seno y coseno por x sobre r, o bien, que es equivalente, multiplicar por r a ambos lados, si la idea es aparecer, entonces nos quedaría así, ¿no? Esta parte es x, esta parte es y al otro lado nos queda r cuadrado coseno cuadrado, o sea, x cuadrado. Entonces llegamos a esta ecuación. La idea es eliminar r y teta y dejar algo en términos de x e y. Ese es todo el... ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, esto es una parábola. Es la parábola y igual x cuadrado menos x. Que la podemos dibujar bastante bien, porque esta es la parábola de x cuadrado menos x, esta es así, ¿no? Es esa parábola. 0, 1. Igual x cuadrado menos x. Entonces esta ecuación la podemos reconvertir en forma cartesiana y la podemos dibujar. El ente geométrico es una parábola. ¿Ya? Ese es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces las curvas las podemos ver en forma polar o en forma cartesiana. Dependiendo de lo que queremos hacer, cuál es la ventaja de cuál sistema. ¿Ya? Hay curvas que son propias en polares que las vamos a empezar a estudiar con un poco más de detalle, ya a partir de la próxima clase. ¿Ok? Bueno, vamos a retomar desde aquí.